¿Alguna vez se han preguntado cómo se puede desactivar un trauma de raíz? Hoy vamos a meternos de lleno en un viaje terapéutico fascinante. Van a ver cómo un método que empezó siendo muy directo, muy de frente, fue evolucionando hasta descubrir que dentro de nosotros habitan 3 conciencias fundamentales. Acompáñenme, que vamos a desglosar este camino paso a paso. Miren, todo arranca con este concepto clave de la nueva medicina germánica, que es una teoría de medicina alternativa. Se llama el DHS, o síndrome de Dirkhammer. Piénsenlo así, es un shock que lo cambia todo. O sea, es brutal, completamente inesperado, súper traumático y esto es crucial, se vive en una soledad absoluta. Este evento es el que, según esta teoría, aprieta el botón de lo que llaman un programa especial de supervivencia. Al principio, la forma de solucionarlo era, digamos, bastante directa, casi como una confrontación. La idea era encontrar ese shock, ese momento exacto, y a través de la terapia guiar a la persona para que construyera conscientemente la realidad opuesta. Era literalmente como agarrar una bala en el aire y mandarla de vuelta por donde vino para que anule su propio impacto. Y bueno, aunque la técnica funcionaba, tenía un pequeño problema. Era demasiado brutal. El mismo autor del método la describe como efectiva, sí, pero también agotadora. Era como querer apagar un incendio provocando una explosión. Así que, claro, urgía encontrar una forma más suave de hacer las cosas. Era obvio que se necesitaba un cambio de estrategia. Y así, la metodología dio un giro, pasó de la confrontación a la deconstrucción. La nueva idea era, en vez de chocar de frente con el trauma, analizarlo con mucho cuidado, como desarmando una bomba, para entender sus partes y al final suavizar el golpe. Y esto llevó a la pregunta que, la verdad, lo cambió todo. ¿Cómo podemos abordar un evento tan violento sin que la propia sanación se sienta igual de violenta? La respuesta no estaba en pelear, sino en analizar, en desmenuzar el problema. La solución fue brillante por lo simple que era. Se tomaron los 3 elementos que definen al DHS y se convirtieron en preguntas. La terapia ahora tenía 3 conversaciones clave. Primero, ¿por qué esto fue tan traumático? Segundo, ¿por qué te agarró con la guardia baja? Y tercero, ¿por qué te lo guardaste y lo viviste en soledad? Al dividir el impacto, el proceso se volvió muchísimo más humano, menos agresivo. Pero ¿saben qué? La evolución no paró ahí. Apareció un desafío todavía más grande. ¿Qué hacemos con esos conflictos que no solo nos traumatizan, sino que nos paralizan por completo? Esos reflejos de protección, como los llamó Hammer, no reaccionaban a los métodos que ya tenían. Esto obligó a ir todavía más profundo, a capas de la conciencia que no se habían explorado antes. Y aquí es donde llegamos al corazón de todo este análisis, a la idea central. La solución fue radical y, la verdad, reveladora. Entender que no somos un yo único, sino que estamos compuestos por 3 seres esenciales. O sea, 3 conciencias distintas, cada una con su propia lógica, su propia forma de reaccionar y su propia función. Esta idea cambia por completo las reglas del juego, y es lo que vamos a explorar ahora. Bueno, llegó el momento. Vamos a conocer a estos 3 seres que viven dentro de nosotros. Vamos a descubrir cómo funcionan, de dónde salieron y cómo se manifiestan sobre todo en los momentos de mayor crisis. El primer ser es el más antiguo, el más primitivo. Es el ser de los reflejos. Piensen en él como nuestra conciencia más arcaica, la que se encarga de la supervivencia pura y dura. A este ser no le importa la lógica, no razona, simplemente reacciona para mantenernos con vida, cueste lo que cueste. Lo más loco de este ser es que su programación es súper antigua. Se origina cuando estamos en el útero y la copia directamente de las reacciones de la madre. Es como un disco duro que nos instalan antes de nacer. Y cuando se enfrenta a una amenaza que lo supera, solo sabe hacer 3 cosas. O se paraliza, el clásico hacerse el muerto, o se disocia, o sea, se desconecta mentalmente, o entra en colapso total. Y lo increíble es que cada persona tiende a usar siempre el mismo reflejo, es su respuesta automática. Y para descubrir cuál de estos reflejos es el que nos domina, la pregunta es increíblemente directa, pero muy reveladora. En ese momento del shock, ¿qué fue lo primerito que quisiste hacer? Esa respuesta instintiva, la que sale sin pensar, te va a decir si tu reflejo es la parálisis, la disociación o el colapso. Bien, ahora pasemos al segundo ser.
Este es con el que interactuamos con el mundo, el que nos permite funcionar en sociedad. Es nuestra cara pública, por así decirlo. El ser social. Ojo, este ser no es nuestro yo más profundo. Es más bien una conducta aprendida, condicionada. Es la máscara, el arquetipo que nos pusimos para que nos acepten, para pertenecer. Una idea muy conectada con el trabajo del famoso psicólogo Carl Jung. En resumen, es el personaje que cada uno de nosotros interpreta en el gran teatro de la vida. Para entender el conflicto de este ser social, el autor recurre a la sabiduría profunda del pueblo mapuche, y hay una frase que lo explica todo. El sufrimiento humano se debe a que se ha sido alcanzado por la verdad. O sea, el dolor aparece cuando la realidad, la verdad, rompe esa máscara con la que vivíamos. El conflicto nace cuando nuestro personaje ya no nos funciona. Y la pregunta para desenmascarar a este ser social es igual de potente. En el momento del conflicto, ¿qué máscara tenías puesta? O, dicho de otro modo, ¿qué mentira personal te estabas contando para poder sostener esa realidad? La respuesta te revela, de golpe, cuál fue el personaje que entró en crisis. Y por fin llegamos al tercer ser, quizás el más misterioso y poderoso de todos, el ser espiritual. Esta es la conciencia que aparece cuando las otras dos, la de los reflejos y la social, ya no tienen respuestas, cuando se quedan sin opciones. Este ser no está activo en nuestro día a día. Se prende, por así decirlo, en situaciones de emergencia y nos hace tener conductas extraordinarias. Es esa parte nuestra que encuentra soluciones donde parece que no las hay. Y un rasgo muy particular es que, para lograrlo, la persona puede sentir que se sale de su cuerpo, que observa el problema desde arriba, desde una perspectiva totalmente nueva e imposible. Para explicar esto, la teoría vuelve a Hammer y a un estado muy específico que él llamó constelación planeante. La mejor forma de describirlo es como un turbo espiritual, y este turbo se activa cuando una persona tiene dos conflictos activos al mismo tiempo, un miedo repentino y una amenaza a su territorio. Esa combinación es la que desbloquea esta capacidad de encontrar soluciones que parecían imposibles. El texto nos da un ejemplo que es impresionante. Un paciente está en medio de una operación y siente una necesidad tremenda de escapar del hospital. Su ser espiritual se activa, y él cuenta cómo salió de su cuerpo, ahí mismo, en la mesa de operaciones, vio todo el panorama desde el techo y encontró la ruta de escape perfecta. Así de poderoso puede llegar a ser esto. Muy bien, ya conocimos a los tres seres, el de los reflejos, el social y el espiritual. Pero el verdadero objetivo no es solo identificarlos, sino empezar a tejerlos juntos, a unirlos para que trabajen en una nueva armonía, como una orquesta bien afinada. El símbolo que se usa para esta integración es potentísimo, el uróboros, esa imagen antigua de la serpiente que se muerde su propia cola. Representa ese momento en que el ser arcaico, el ser social y el ser espiritual dejan de pelear entre sí y se funden en un todo coherente. Es, literalmente, cerrar el círculo. Y el análisis nos deja con esta pregunta final, que es la pura esencia de toda esta integración. Se le pregunta a la persona, ok, si no tuvieras la necesidad primitiva de sobrevivir del primer ser, ni la máscara y el miedo del segundo, ¿qué hubieras hecho en esa situación como un ser de luz? Es una pregunta que no busca una respuesta de sí o no, sino que abre la puerta a una forma de ser mucho más nueva, mucho más auténtica. Un último pensamiento, para reflexionar sobre esas conciencias que nos habitan.